por qué es que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, los profetas se han hecho tan famosos? Y es muy importante que nosotros podamos entender quiénes son los verdaderos profetas y cómo hablaban aquellos profetas del tiempo de ayer. Claro está, siempre nosotros vamos a ver diferentes personas que se van a levantar diciendo que son y no son. Ahora bien, palabras proféticas más seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Dios le bendiga, mi gente, Dios le guarde. Evangelista William Monte Severino de este lado, predicador de la Sagrada Escritura. Mi gente, vayan a mi canal, suscríbanse. Si usted anda buscando un canal donde se predique la palabra de Dios sin mácula, donde no le van a cobrar, donde no le van a cobrar profecía ni nada por el estilo, este es el canal. ¿Por qué? Porque las profecías son de Dios y todas están escritas. Vayan allá, suscríbanse, compartan estos videos con otras personas que usted cree que debe escuchar estos mensajes. Recuerden que lo prometido es deuda. Le había prometido a la audiencia que nos ve a través de las redes sociales que le íbamos a entregar un mensaje donde estaremos hablando si un profeta se puede equivocar. Entonces, muchas personas en los comentarios me habían dicho que un profeta no se puede equivocar, pero otras personas me habían dicho, claro que un profeta se puede equivocar. Entonces, vamos a ver con la palabra de Dios si un profeta se puede equivocar. Antes de todo, tengo que aclararle a muchas personas. Hay personas que, aunque usted le aclare la cosa, no van a aceptar, porque lamentablemente ya tienen un chip en la mente y no están dispuestos a cambiar su forma de pensar por la forma de pensar bíblica. Tengo que decirle, mi gente, que en el camino usted va aprendiendo, conociendo, y cuando usted habla con Dios y le dice al Señor, Señor, me gustaría caminar como usted quiere que yo camine, no como muchos pastores quieren que yo camine, muchos supuestos profetas quieren que yo camine, supuestos apóstoles quieren que yo camine, sino como dice tu palabra. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted tiene esa sinceridad, usted está dispuesto a desaprender para aprender. ¿Qué usted va a desaprender? Cosas que el hombre le enseñó, que le salió de la mente. Usted va a desaprender eso para aprender lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Dicho esto, mi gente, vamos al grano de una vez. Fíjense, mi gente, antes de nosotros iniciar, porque me gustaría que este mensaje llegue lejos, esperando en el Señor que sea de su voluntad, que este mensaje llegue lejos y a algunos corazones que deben escuchar este mensaje. Vamos a ver si los profetas se pueden equivocar o no. Cuando hablamos si un profeta se puede equivocar o no, el profeta tiene una parte que es la parte humana y tiene una parte que es la parte espiritual. ¿Usted me entiende? Entonces, en la parte humana, si el profeta no es cuidadoso, puede fallar en la parte humana. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de que si un profeta puede equivocarse o no, nos estamos refiriendo a la vida pública del profeta. Estamos hablando a la vida ministerial del profeta. Esa parte que dice profeta. Entonces, un profeta del Señor no se puede equivocar, porque vamos a ver cuál es el motivo por el cual no se puede equivocar. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios primeramente, antes de entrar en materia.
La palabra de Dios la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Estaremos leyendo desde el 15 en adelante. Realmente no me gusta hacer lectura larga cuando voy a dar un mensaje así, pero es bueno que el público escuche atentamente lo que dice ese capítulo que nosotros vamos a leer, algunos versículos de él. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 18:15 en adelante. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pedisteis a Jehová, tu Dios, en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: has hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en la boca, en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirás. Y si dijere en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tenga temor de él. Bien, mi gente. Entonces, estoy en un lugar aquí, como ustedes pueden ver, en la montaña, señores. Como hablaban los profetas de antes, en la montaña. Los profetas de antes hablaban en la montaña. A Dios sea la gloria y a él sea la honra. Dicho esto, la palabra de Dios nos está enseñando aquí cómo era el verdadero profeta y cómo es el que no es profeta. Entonces, no sé por qué es que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, los profetas se han hecho tan famosos. Y es muy importante que nosotros podamos entender quiénes son los verdaderos profetas y cómo hablaban aquellos profetas del tiempo de ayer. Claro está, siempre nosotros vamos a ver diferentes personas que se van a levantar diciendo que son y no son. Ahora bien, la palabra de Dios dice aquí que Dios en verdad iba a levantar profeta entre los hermanos de Moisés, refiriéndose entre los israelitas. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Porque hay mucha gente que al ver que hoy no lo están matando, como antes mataban a los profetas, cuando ellos hablaban cosas que Dios no había mandado hablar, ese profeta tenía que morir. Por eso es que la gente hoy están en esa chercha
y usted ve que hoy salen diciendo que Dios le dijo, no se cumplió lo que ellos dijeron que Dios le dijo, y todavía usted ve que tienen un grupo de seguidores. Entonces, ¿hasta dónde es que nosotros vamos a llegar con este tipo de personas y este tipo de profeta que tenemos en medio nuestro hoy? Señores, ser un profeta, eso es lo más serio que hay. Y hay que tener mucha cuenta en decir, yo soy un profeta. El profeta no puede equivocarse ni en una sola profecía si está hablando de parte de Dios y es un profeta de verdad y es un profeta de parte de Dios. Fíjense, Dios hablando con Moisés y le hace la promesa a Moisés de que le va a mandar profeta. Entonces, el mismo Dios le dice, por si acaso se estén preguntando en su corazón, ¿cómo nosotros vamos a conocer lo verdadero profeta? Entonces, escuchen bien lo que Dios dice en esta parte aquí. Si usted quiere conocer un verdadero profeta, oye, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En el versículo 20 del capítulo 18 de Deuteronomio, la palabra de Dios nos dice aquí, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Eso es lo primero. Porque hoy la gente está hablando y hablando y hablando y hablando, y es porque todavía no lo han agarrado y le han hecho algo. No hay una ley como en el tiempo de antes que atentara contra su vida. De otra manera, la gente se cuidara de esa vagabundería que tenemos hoy dentro de las iglesias y en las redes sociales. Todo el mundo es profeta. Todo el mundo es profeta. Y usted ve que han tomado al profeta como un juego de niño. Hay que tener cuenta con eso, hermano. Entonces el versículo 21 dice, y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Aquí está. Esas son preguntas que se están haciendo. Usted quiere saber cómo usted va a saber la palabra que Dios no ha hablado. Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tenga temor de él. Hoy usted ve que los profetas hablan como metiéndole miedo a la gente. Porque lo más malo es cuando usted no conoce la palabra de Dios. Usted ve que así dice Jehová. Si usted no se convierte, se va a perder. Si usted no se convierte, usted va a tener un accidente. Y usted ve que van hablando de esa forma y la gente van cogiendo miedo. Al contrario, el mensaje del profeta era para unir el corazón del pueblo a Dios. ¿De qué forma? Si el pueblo estaba caminando en cosas negativas, en cosas que a Dios no le agrada, el profeta recibía la palabra de boca de Dios, recibía la visión de parte de Dios y hablaba al pueblo. Hoy nosotros tenemos un grupo de profetas que están hablando, tal vez es eso que quiere decir, yo creo, yo siento, cuando viene a ver, y por ahí se van y empiezan a decir un sinnúmero de cosas que el profeta de Dios no habla así. El profeta de Dios tiene lo que nosotros le llamamos seguridad en cada palabra que va a decir. ¿Por qué? Porque no es él que está hablando, es Dios que está hablando.
Por eso es que la gente cree que un profeta se puede equivocar. El profeta no se puede equivocar porque no es el profeta que está hablando. Dios está usando la boca del profeta para decir lo que va a suceder, para decir lo que viene. Entonces Dios usa la vista del profeta para ver por el profeta. Entonces, ¿cómo usted cree que si es Dios que te está diciendo a ti, eso es lo que va a pasar? ¿Cómo usted cree que no se va a cumplir esa profecía si es Dios? Entonces, ¿cómo usted sabe que son falsos? Cuando dicen la profecía y la profecía no se cumple, no importa quién sea, si es como hoy se está usando mucho eso, profeta, pastor y apóstol, o sea que tienen los 3 golpes. No importa que sea supervisor, que sea pastor, que sea anciano, que sea quien sea. No importa que tenga el rango que tenga. Si la persona dice que es profeta, se pone el título de que es profeta, entonces lo que él va a decir tiene que cumplirse. 10 profecías, 10 cumplimientos de esas profecías. ¿Por qué? Porque no es él que está hablando. Si son 20 profecías, tienen que cumplirse 20 profecías. Entonces, hoy en el siglo XXI, desde el siglo XX hacia acá, nosotros vemos que se han levantado muchos profetas. Lamentablemente son todos falsos. Son todos falsos. Usted dirá, hermano, ¿y por qué son todos falsos? Porque los profetas de hoy te dicen ahora mismo, así tuve yo un sueño. Y también tengo que aclarar ese punto. Los profetas de verdad hablaban de esta forma, así dice Jehová. Los profetas de antes también no cogían dinero para decir una profecía. Los profetas de antes no necesitaban que se reuniera un grupo de personas para decir la profecía. Ellos iban y daban la profecía a quien le pertenece la profecía. Si era al pueblo, al pueblo. Hoy usted ve un grupo de gente que están en las redes sociales, mañana yo voy a profetizar. El profeta no era así, el profeta recibía la profecía de parte de Dios y Dios era que le daba la orden cuando tiene que hablar y no tenía que hacer anuncio. Porque cuando Dios le decía, ve allá, tenía que ir, quiera o no quiera. Nosotros podemos ver uno de los profetas que fueron más duros, no en su profecía, sino por el sufrimiento que él tuvo, y es Jonás. Jonás en unas cuantas ocasiones Dios le dio profecía y él no quiso ir a decir la profecía, pero era que él tenía algo personal en contra del pueblo de Nínive. Ahora bien, vamos a ver los verdaderos profetas para que ustedes vean que nunca ellos se equivocaron en las profecías que ellos dijeron. Si nosotros miramos a Moisés, vamos a arrancar con Moisés porque si vamos a hablar de profetas tenemos que iniciar desde Abraham, que el mismo Dios lo declara profeta, aunque no dijo ninguna profecía, pero fue Dios que lo dijo. Entonces, lo que Dios dijo, yo lo creo, aunque yo no lo entienda. Entonces, si vamos a seguir con Moisés, que de ahí en adelante es que nosotros tenemos un registro de profeta más contundente y claro. Entonces vemos que Moisés recibe toda la plaga de Egipto en visión, cara a cara. Dios hablaba con él, le decía, esta plaga viene, aquella plaga viene, y así era. A Dios sea la gloria y a él sea la honra. Y si nosotros miramos todo lo que Moisés dijo, usted se imagina a Moisés delante del faraón, diciéndole al faraón, si no deja ir a mi pueblo, los ríos, los arroyos, todos se van a convertir en sangre.
y que no se convirtiera, la vergüenza que Moisés iba a pasar. Y ahí mismo también iba a morir, porque Faraón era Faraón. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, si nosotros miramos otro profeta muy fuerte, es el caso de Elías. Digan, hermano, ¿cuándo ustedes vieron que Elías dijo una profecía que no se cumplió? Aún temblando en su debilidad, Elías no falló en la profecía. Porque les reitero, el profeta tiene la boca de Dios. Entonces, no es posible, no hay probabilidad alguna de que un profeta de Dios se equivoque. No hay forma, hermano, porque es Dios que le da el mensaje. Y si el profeta, pero hoy usted ve que la persona está más en las redes sociales, está escuchando, está mirando la vida de la persona para ir a decirle. Usted ve que están dando profecía a los presidentes, desde que se dan cuenta el movimiento que hay, desde que se dan cuenta que el presidente tiene la probabilidad de ganar, de una vez empiezan la profecía. Entonces, ¿usted cree que nosotros podemos creer en ese tipo de profecía? ¿Usted cree que ese tipo de profecía viene de parte de Dios? El hombre hoy dice que Dios le mandó a decir que iba a suceder tal cosa y no sucedió, y al otro día como que no sucedió nada y sigue predicando. Y nadie puede decirle nada porque no hay nada judicial que enfrente a ese tipo de personas. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de los otros profetas? Si nosotros miramos a Elías, como le acabo de decir, Elías, todas sus profecías se cumplieron. Dijo que iba a llover, que no iba a llover por 3 años y medio, y así fue. También dijo que iba a llover, llovió. Él dijo que ajuntaran a los profetas de Baal, lo de Acera, y que iban a hacer un desafío, porque hoy la gente dice que no, que los debates no son para cristianos. Todo el tiempo ha habido debate, todo el tiempo. El mismo Elías tuvo debate y tuvo enfrentamiento y tuvo desafío en su tiempo. El mismo Jesús también tuvo debate con los sumos sacerdotes, aquellas personas que se creían que tenían la palabra de Dios y nunca quisieron cumplir la palabra de Dios. También, si vemos a Pablo, tenía también lo que nosotros le llamamos debate y enfrentamiento, discusión, todas esas cosas. Porque la palabra de Dios, cuando usted la aplica tal como es, va a provocar salvación, discusión, vida eterna. El que no quiere creer en lo que dice la palabra de Dios, eso va a traer un enfrentamiento en esa persona con la persona que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, volviendo a Elías, Elías no falló en sus profecías que Dios le dio. Si nosotros miramos a Eliseo, que también sucedió a Elías, ahí era que había candela de verdad. Ese hombre, mira, por la autoridad que él tenía, hizo subir el hierro hacia arriba del agua. En pocas palabras, el hierro estaba flotando en el agua. Tremendo, hermano. Eso es lo que se llama profeta de verdad. Dice la palabra de Dios que cuando aquellos reyes se estaban reuniendo para atacar a Israel, de inmediato vino el profeta. El profeta estaba escuchando todo lo que ellos estaban diciendo. Eso es lo que se llama profeta de verdad. Y le decía al rey de Israel: por aquí es que vienen los enemigos. Y por donde quiera que quería venir el enemigo, ahí estaba el rey de Israel acechando. ¿Qué sucede? Que se turbó aquel rey. ¿Por qué se turbó?
Porque dice, pero tiene que haber entre nosotros algún espía. Y no es un espía cualquiera, es un espía que está dentro del consejo. Porque lo que yo estoy hablando en mi habitación, ¿cómo es que el rey de Israel lo sabe? Y no sabían que allá había profeta de Dios. Eso es lo que se llama profeta de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y miramos lo que dice la Sagrada Escritura, usted puede mirar desde pastor que se dicen ser profeta hasta ese grupo de jóvenes que andan diciendo que son profetas. Usted se va a dar cuenta que ni siquiera tienen olor a profeta para ser profeta. Entonces dice la gente, no, pero dijo 5 profecías y de las 5 profecías se cumplieron 4, hermano. Entonces puede fallar en una. No, el profeta de Dios no puede fallar en ninguna profecía que Dios le dio. Por eso es que ellos están un poco turbados aquí y el mismo Dios hace una pregunta y también la contesta la pregunta. Dice el 21, y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Ellos, porque siempre eso llega en el corazón de uno. Uno dice, ¿será Dios que mandó a decir eso? ¿Será el hombre que se está inventando? Para usted saber eso, solamente usted tiene que tener la Sagrada Escritura, la palabra profética más segura que jamás va a dejar de cumplirse. Esta es la palabra profética más segura. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de profecía y usted cree que esta gente que ni huelen a profeta van a estar diciendo profecía y que la profecía no se cumple, y usted ve que hay un grupo de gente defendiendo a ese grupo de personas, cobrándole al pueblo por detrás. Si usted quiere saber si una gente es profeta de verdad o si es un profeta falso, usted solamente tiene que ver si para dar la profecía le está pidiendo dinero. Si usted ve que el profeta le está pidiendo dinero, por el amor de Dios, no crea en ese profeta. El profeta de Dios no pide dinero, amado. El profeta de Dios no necesita que usted se suscriba al canal para él decirle una profecía. Yo predico la palabra de Dios. El que se quiera suscribir al canal se va a suscribir porque recibió una palabra de parte de Dios que Dios le entregó a través de este servidor, pero usted no tiene que pagarme por eso. Entonces muchos dirán, pero hermano, ¿y si me dan algo? No, no, no. Si usted me dio algo y usted me lo dio después que yo le di la profecía, no le voy a recibir nada. ¿Sabe por qué? Porque entonces se ve que usted está comprando la profecía. Por eso Eliseo no recibió ni un peso de Naamán. Y con buen corazón Naamán estaba dando el dinero. Y miren lo que pasó con Giesi, hermano. Se ve. Porque la profecía del Señor es por gracia. La profecía del Señor es por misericordia a su pueblo. Entonces, ¿Dios qué hace? Elige a una persona entre el pueblo y mandaba a dar la profecía. Y elegía a esa persona como profeta en el tiempo de los profetas. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede? Hoy nosotros tenemos un grupo de personas que dicen, hermano, la tierra va a temblar, pero mentiroso. Esa profecía no es suya. Dios me dijo que la tierra va a temblar, pero es que ya eso está escrito en la palabra, eso no es profecía suya. Dios me dijo que se va a oscurecer la tierra, pero que eso tampoco es suyo. Ya eso está escrito aquí en la palabra de Dios. Usted se imagina que yo salga a decirle a una gente, mire, hermano, Dios me dijo a mí que las islas
van a desaparecer. Pero ya eso está escrito. En un momento determinado, eso tiene que suceder. Ahora, que Dios le confirme el momento exacto cuando va a suceder esa profecía a algún siervo suyo, ya sea el pastor, ya sea hasta un niño, hermano. Que Dios le confirme la profecía que ya fue dada por la palabra. Si Dios se la quiere confirmar a una gente y le quiere decir cuándo es la fecha, la hora, ya esas son cosas de Dios. Pero usted no me puede decir a mí que la tierra va a temblar. Usted no me puede decir a mí que van a venir enfermedades incurables, que el Señor me dijo a mí que van a venir enfermedades incurables. Pero que ya eso está escrito, hermano. Y usted ve a la gente llorando y la gente, yo siento de parte de Dios que usted va a tener una buena mujer. Eso no es profecía. Yo siento que usted va a tener un buen trabajo. Usted va a tener un hijo. Usted va a tener una hija. Eso no es profecía. ¿Usted sabe por qué? No es profecía. Porque si un hombre y una mujer llegan a tener relaciones, tarde o temprano tienen que tener hijos, a no ser que sea estéril. Entonces eso no es profecía. Que tú vas a tener una mujer, pero claro, porque si usted no es eunuco, hermano, usted sabe que usted tiene que tener una mujer o usted va a tener un hombre. ¿Me entiende? Entonces la gente han empezado a creer en que ese tipo de palabra es profecía. Oye, que Dios te va a bendecir. Pero por favor, que Dios te va a bendecir. Ya nosotros somos benditos. Desde que nosotros creímos en Dios y creímos de todo corazón y empezamos a vivir para Dios, somos benditos. Que vamos a tener descendencia, pero es que ya Dios te prometió descendencia. Y si eres estéril y no vas a tener descendencia, también nosotros hemos visto esos casos en la Biblia. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Entonces, hermano, tenemos que tener mucha cuenta. Toda esa gente que ustedes ven que están diciendo profecía, y de la profecía que dicen, se cumple 2 profecías de 3. Es un adivino. El adivino tira la profecía, lanza la palabra para ver si le va a caer a alguien. Si le cayó a alguien, amén. Pero si no le cayó a alguien, entonces se limpia como Pilato. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Un grupo de gente que se limpian como Pilato y le hacen creer a la gente que ellos se equivocaron y que son seres humanos y que podemos equivocarnos. No en condición de profeta. Usted no se puede equivocar. Usted no puede dejar que una profecía caiga en tierra en condición de profeta. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. El versículo 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces, hermano, ¿qué usted quiere que yo diga? ¿Usted quiere que yo diga que no, porque es un ser humano y que no se cumplió? Pero es que Dios me está diciendo aquí que para que yo sepa que es un falso profeta, solamente basta con que no se cumpla la profecía. Si no se cumplió la profecía, no es un profeta de Dios, es un profeta de Baal, lamentablemente. Por eso es que hoy nosotros vemos un grupo de profetas de Baal que son adivinos, usted ve, y la gente tiene miedo de decir eso. Entonces la palabra dice en la última parte aquí, con presunción la habló el tal profeta, no tengáis temor de él. O sea, por eso es que cuando yo veo esos mentirosos hablando en las redes sociales, hasta adultos hay de ellos,
hablando mentira, cobrándole al pueblo y no se cumple. Y usted ve que hablan cosas que ni siquiera en sueño eso le llegó. Y cuando no se cumple, entonces se esconden por 2 o 3 días. Y cuando salen otra vez, entonces se limpian. No, hermano, usted sabe que nosotros somos seres humanos y podemos fallar. Creemos en que el ser humano, en condición de ser humano, puede fallar. Pero en condición de profeta, no puede fallar. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que el profeta no se puede equivocar, ni puede caer una tilde de la palabra que está diciendo el profeta en tierra. Entonces, a mis queridos amigos, hermanos que son profetas, que están en las redes sociales, los que me rodean, que se creen profetas, un día se cumple lo que dicen, un día no se cumple. Tenga mucha cuenta, porque ahora mismo usted puede estar tomando eso de chercha y usted creer que no está haciendo ningún daño y usted creer que Dios se lo está pasando por alto y después encontrarse un verdadero problema con Dios. Así que tenga mucha cuenta, porque el profeta de Dios se cumple todo lo que dice. Y si usted cree que es mentira, entonces usted puede mirar la palabra de Dios para que usted vea si el profeta se equivoca. Entonces, por eso que yo le digo a la gente, en el tiempo de hoy, ¿tú sabes por qué que se están equivocando tanto los profetas? Porque son de Baal. Son de Baal. Ya la palabra de Dios dice claramente que los profetas fueron hasta Juan, los verdaderos profetas fueron hasta Juan. Después de Juan, entonces tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Yo le puedo decir profecía que la mitad es mucha, pero entonces serían profecía mía o profecía que ya Dios tiene escrita aquí. Ejemplo, hermano. Hermano, va a venir un gobierno mundial a la tierra. Así dice Jehová, va a venir un gobierno mundial a la tierra. Eso me lo dijo el Señor anoche en un sueño. Hermano, eso está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces ustedes ven que se paran y dicen, yo siento de parte de Dios que aquí hay personas que están enfermas, donde hay 20,000 personas, donde hay 1,000 personas, donde hay 100 personas, no va a haber un enfermo. Entonces lanzan la profecía como los adivinos para ver a quién le va a caer y después le hacen creer al pueblo que son profetas. Entonces, por eso yo le digo a la gente, yo estoy dispuesto a defender esta palabra a donde quiera que yo vaya. Y cuando yo veo esa gente hablando que son profetas, que esto y que aquello, me gusta hacerle preguntas de profeta. Y no es para atacarlo ni nada, sino para que reconozcan y se arrepientan de verdad y entiendan cuál es el propósito que Dios tiene con ellos y para qué Dios lo llamó. Gente, hermano, que ni siquiera conocen la palabra de Dios, ya son profetas. Otra cosa, hermano, para usted saber si un profeta es falso o es verdadero, es cuando el profeta, todas las revelaciones que tiene, es fuera de la Biblia. Las revelaciones que tiene son revelaciones fuera de la Biblia y hacen una doctrina fuera de la Biblia con la profecía que Dios le dio. El profeta no puede ir en contra de la palabra. El profeta tiene que ir alineado a la palabra de Dios. El verdadero profeta, cuando tiene revelación, si es que tuvo revelación de verdad, si tiene visión, eso es claro, hermano. Eso no es que papá me dijo que como que no lo vi bien, como que
no entendí bien la profecía. No, la profecía de Dios se cumplen porque se cumplen. Si usted no lo cree, pregúntele a Ezequiel. Pregúntele a Ezequiel. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le habla a Ezequiel de los huesos secos que estaban en el valle, Dios le dice lo que iba a acontecer. Él en su condición de humano, para que ustedes vean cómo son los profetas verdaderos. El profeta verdadero, cuando ve una cosa que él no tiene la respuesta o que está dudoso de eso, se humilla delante de Dios para que Dios le dé la palabra. ¿Qué dijo Ezequiel? Tú lo sabes, Señor. Porque, hermano, no cabe en la mente humana que unos huesos regados en un valle, huesos de un ejército, dice la palabra de Dios, porque cuando se untaron todo y se le llegaron los tendones y todo, y hueso con hueso, hasta que se formó un ejército. Entonces ahí había hueso de un ejército. Y Dios le da esa palabra y le pregunta que si él cree que vivirán. Yo sé que él humanamente estaba pensando, es difícil que vivan estos huesos porque ya están blancos, ya no tienen tendón, ya no tienen nada. ¿Cómo puede ser que vivan? Entonces cuando Dios le dice a él que profetice sobre los huesos secos, empezó a profetizar y ya usted se sabe el resto de la historia, lo que sucedió. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. El verdadero profeta, cuando no está claro, se humilla y le dice al Señor, Señor, no entendí lo que usted dijo aquí. Hame entender. Porque claro que hubieron profetas que no entendieron la profecía, pero no dijeron la profecía hasta que entendieron la profecía. Hasta que entendieron la profecía. Cuando entendieron la profecía, tiraron la profecía. Es muy diferente que un profeta haya dicho una profecía y que el profeta murió y se cumplió la profecía después de la muerte del profeta. Es muy diferente a cuando el profeta dijo, mañana va a suceder esto y no sucedió. Ya ese profeta es un profeta de Baal y es un adivino, pero no es un profeta de Dios. Entonces, eso es muy diferente porque hay profetas que profetizan la cosa y hasta el día de hoy se están cumpliendo las cosas que ellos dijeron. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Por ejemplo, hubieron profecía de los profetas como Daniel. Usted sabe que de la profecía de Daniel no todas se han cumplido. Se han cumplido una parte y hay otra parte que no se han cumplido. Sin embargo, ya Daniel está muerto. Eso es muy diferente. Porque cuando el profeta es de verdad y Dios le dio una profecía indefinido, en un tiempo indefinido, eso puede librar al profeta. Porque el profeta no te está diciendo que va a suceder en X fecha o en X tiempo. Hubieron unos cuantos pastores que se pusieron a dar profecía que no se cumplieron, pero se arrepintieron. Hay un pastor muy conocido que se puso a dar una profecía porque creyó que la venida de Cristo podía ser en una fecha que él tenía en mente. No fue así.
y él se dio cuenta que falló, pidió perdón, le dijo al público que lo perdonara, que fue palabras que él habló sin querer. Pues también hay que perdonar a la persona. Si la persona se humilló a tiempo, también hay que perdonarlo. Pero el problema está en que la persona dice que es profeta, dice profecías que no se cumplen y quiere seguir siendo profeta. No, se tiene que tener mucha cuenta con eso. Entonces, por eso yo le digo a la gente, estoy dispuesto a demostrarle a la persona, porque también el que no es profeta, el que no tiene palabra de Dios, el que lo anda robándole al pueblo en nombre de Dios, no debate, es que no va a debatir. Porque hay gente que dicen yo no voy a debatir. ¿Sabe por qué? Porque no están leyendo la palabra de Dios, no están estudiando lo que dice la palabra de Dios, no dicen lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a debatir? Porque si usted lo que tiene es un chip en la mente y usted no cree en lo que dice la palabra de Dios, usted no puede debatir. Entonces, yo no ando buscando debate con la persona, pero cuando yo veo que la persona está violentando la palabra de Dios y está diciendo que esto es así sin ser así, entonces se fue el debate. Vamos a hablar por la palabra de Dios, por la palabra profética más segura. Vamos a hablar por la palabra profética más segura, que es esta. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Entonces, mis amados, tengan mucha cuenta, no le den su dinero a esos profetas que están llamando por teléfono. Así dice el Señor. Pero para que yo le pueda decir eso, el Señor me dijo a mí que usted tiene que dar una ofrenda para el ministerio. Usted tiene que dar una ofrenda para que la obra del Señor pueda caminar. Son ladrones que están en el altar, ladrones que no lo han enfrentado y se creen profetas porque no lo han enfrentado. Son ladrones que no tienen piedad del rebaño, son ladrones con corbata, sin corbata, son ladrones que tienen un léxico de convencimiento increíble y el pueblo le cree. Incluso esos profetas que usted ve que están hablando, ay, yo siento de parte, y usted lo ve de que llorando, y usted ve que son los más sensibles al dar la profecía. Son unos mentirosos, hermano, que solamente buscan hacerte sentir bien. Los otros días me llama una persona, escuchen, para que ustedes vean, que ya yo lo conozco como quiera que vengan. Lo primero que ellos te dicen es que te alaban. Te dicen, siervo del Señor, sierva del Señor. Yo siento de parte de Dios darle esa palabra. A usted se le ve que es un siervo del Señor. A usted se le ve que es una sierva del Señor. Y alaban, te alaban. Pero usted nunca ve que esa gente se para delante del pueblo y dice, así dice el Señor. Si no se arrepienten, va a llegar esto. Y que se cumpla lo que dijeron. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Eso es difícil, hermano, que usted lo vea, que un profeta esté hablando con seguridad, que diga, esto es negro y que sea negro. Que hable con fecha, con hora. Usted ve. Es difícil que usted vea eso. Que se para un profeta como Moisés, como Elías.
Usted no va a ver eso hoy. Por eso es que yo le digo a la gente siempre, hermano, si usted quiere profecía, lea la palabra de Dios. No deje que te engañen. Toda esa gente que usted ve que andan hablando, que no se cumple lo que ellos están diciendo, Dios te está diciendo que no tenga temor de ello. Y en el texto de arriba, en el versículo 20, de donde nosotros leímos, dice que había que matarlo a esos profetas que hablaban con presunción, que hablaban que Dios le había dicho y que Dios no dijo nada. Esa gente tenía que morir en la ley. Por eso es que la palabra de Dios es clara y específica cuando dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, porque para que siguiera los profetas y la ley, entonces también tenía que seguir la muerte a los profetas mentirosos que hoy se han levantado. Ese es otro punto que vamos a hablar más adelante sobre los profetas. Si hay verdadero profeta hoy o si no hay. Entonces, mis hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Compartan el mensaje. No le den su dinero a gente que le pida dinero para profecía. Si salió de su corazón, usted darle algo a una persona, usted lo puede hacer sin problema. Pero si es una persona que le está diciendo que deposite, que esto, que aquello, es un ladrón. No se deje engañar. Dios le bendiga, Dios le guarde. El verdadero profeta de Dios está dispuesto a decir la profecía difícil y está dispuesto a decir la profecía fácil. Ese es el verdadero profeta de Dios. Por tanto, Dios le bendiga, Dios le guarde.